que bueno, justamente queremos charlar contigo, Daniel, cómo viene la propuesta y quiénes participan de este foro que tiene que ver entonces con el pensamiento nacional y latinoamericano. Bueno, gracias antes que nada, Aldo. Eh, Muy preocupado por lo que acabo de escuchar de Claudio Girardi, ¿no es cierto?, por la situación, ¿no?, que estamos atravesando. Y digo porque tiene que ver con el tema. Justamente vos sabés que el pensamiento nacional es cuando más explota y se desarrolla y se generaron las principales obras más importantes, fue momentos de retroceso, podríamos decir, de la nación. Es decir, en momentos donde podríamos hablar de un pensamiento que fue de resistencia, justamente. Y acá salió la palabra resistencia o frenar las políticas justamente que hacen tanto daño al pueblo argentino. Bueno, justamente dentro del pensamiento nacional nosotros tenemos algunas figuras destacadísimas. Y una de ellas es sin duda Arturo Jauretche. Arturo Jauretche nace en la provincia de Buenos Aires y él, después de un breve paso por el conservadorismo, se ubica dentro del irigoyenismo y milita en su juventud en el radicalismo con Irigoyen. Pero en su vida es muy interesante porque la figura de Jauretche de alguna manera transcurre toda su acción y su pensamiento, su obra, en el lapso de tiempo del siglo XX donde se desarrollan los dos movimientos más importantes nacionales, democráticos y populares de la Argentina, el radicalismo irigoyenista y el peronismo después. ¿No es cierto? Y su vida enlaza de alguna manera esos dos movimientos y transcurre en esos dos. Es como un puente entre el pasaje entre el irigoyenismo y el peronismo. Y de alguna manera, como te decía, es un pensamiento de resistencia porque si bien hay que ubicar a Jauretche como uno de los principales animadores de un grupo muy importante que se llamó Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que surgió en el año 35, después de la muerte de Irigoyen, cuando el radicalismo queda bajo la conducción de Alvear y se integra a la década del 30 y de alguna manera deja de lado la línea irigoyenista. La Entonces, década infame. la famosa década infame, la década del 30. Entonces, este grupo de jóvenes siguen dando la pelea interna, ¿no? En ese grupo que hay intelectuales brillantes como Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, el gran poeta, compositor de tangos, Jauretche son los principales animadores, pero hay otras figuras importantes. Bueno, ellos desarrollan una tarea como publicistas, militantes, etcétera, que va a nutrir de alguna manera a la joven generación militar de la que va a salir Juan Domingo Perón, en los años 40, ¿no es cierto? Y después de la caída del peronismo en el año 55 es cuando Arturo Jauretche, ya en la resistencia, digamos, desarrolla una actividad muy prolífica desde el punto de vista de la edición de revistas, políticas, publicación de artículos y libros. Algunos son muy conocidos y fueron verdaderos bestsellers a fines de los años 60, tuvieron muchas ediciones, como el Manual de Sonceras Argentinas. El famoso Manual de Sonceras Argentinas, pero también hay otros, ¿no? Como Los Profetas del Odio y La Yapa, donde de alguna manera se refiere a lo que él llamaba la colonización pedagógica, ¿no? Bueno, el medio pelo en la sociedad argentina. Todas obras que educaron a toda una generación joven que se fue nacionalizando en los años 60 y que fue parte de las grandes puebladas, digamos, que permitieron la vuelta de la democracia en el año 73, ¿no? Arturo Jauretche fue uno de los, podríamos decir, de los grandes educadores de toda esa generación de jóvenes que se volcaron a la militancia y a la política en tiempos de Onganía, Leviton y Lanús. Y por supuesto que siguen educando, porque la obra de ellos tiene una vigencia absoluta. Sí, hay frases y muchos están rescatando esto de la política, ¿no? Cuando no hablan de tal manera que no entendemos, decía él que no La estaban política es económica, la política los económica, economistas, la sí, sí. economista. Cuando no entendíamos la política económica, él decía que nos estaban jodiendo. Y también habló de la inflación, de cómo
se apropian de los recursos de los trabajadores. Bueno, hay un montón de cuestiones que no es un visionario, pero sí una persona que lo dijo o que lo planteó, y que lo planteó en términos didácticos, que llegó al común de la gente. Hoy los jóvenes quizás no conozcan este pensamiento, y creo que es el desafío que conozcan a los pensadores, a la gente que aportó para otras generaciones. Vos hablabas yo pienso en los movimientos universitarios, Sí, los sí, sí. movimientos de resistencia, Juveniles, sí. los movimientos juveniles, y también la necesidad que los jóvenes se comprometan con la política. Y creo que escuchar o leer a los pensadores, los historiadores, creo que es algo necesario. Y ustedes, por supuesto... Yo te cuento una anécdota personal. Sí, Porque cuando, después de Malvinas, ¿no es cierto?, vino la apertura política y estaban ya planteadas las elecciones para el 83, que gana Ricardo Alfonsín, yo todavía estaba en la universidad, ¿no es cierto? Y en ese momento, después de la dictadura, obviamente que estaba todo, es más, se quemaron libros, toneladas de libros, etcétera. Pero hubo un nuevo despertar del interés por la obra de estos pensadores nacionales. Tal es así que la gente nos pedía, ¿no? Nos venía a pedir, ¿no es cierto?, libros, los libros de Jauretche, los libros de Scalabrini, los libros de Fermín Chávez, del Pepe Rosa, que durante, no sé, desde el 76 hasta el 83 no estaban prohibidos, no se conseguían en ningún lado, ¿no es cierto? Y hubo una vuelta a una relectura, ¿no? Que fue muy, muy importante. Pero después eso se volvió como a opacar, ¿no? A perder. Y ahora las nuevas generaciones, los jóvenes de estos últimos años, ya no los ubican y no los conocen, ¿no es cierto? Yo creo que hubo un corte ahí, que bueno, también tiene que ver con una falta, ¿no?, de una pedagogía de transmitir las mejores tradiciones dentro de las propias fuerzas políticas, ¿no es cierto?, del campo nacional, donde de alguna manera quedaron relegados. Yo creo que eso tiene que ver con una especie de pérdida de peso de la conciencia nacional en general y del proyecto nacional en la política en general, en los distintos partidos, ¿no es cierto? Y que por eso llegamos a este punto que estamos ahora en el presente, ¿no es cierto? la vigencia del Claro, pensamiento es nacional. decir, nosotros en estos momentos lo que está en riesgo es la nación como tal. O sea, estamos en serio riesgo de terminar siendo una factoría de capitales extranjeros, digamos, que vengan a explotar nuestros recursos naturales y nada más, ¿no es cierto? Pero quiero decir, de nación soberana nos queda muy poco, ¿no es cierto?, con estos proyectos de ley y con estas políticas. Me parece que justamente toda esta generación de pensadores que pusieron el tema de dejar de ser colonia y ser una nación soberana, con justicia social, con equidad, con igualdad, tienen una vigencia absoluta. Y hay otro elemento fundamental, se hablaba de la unidad latinoamericana, tan importante. Por supuesto, Eso la patria grande, ¿no es cierto?, la unidad de la patria grande, más necesaria que ahora nunca. que en los años 60 o 70, ¿no es cierto? Hoy en día es impensable un proyecto nacional sin profundizar la integración a nivel regional y sudamericano, ¿no es cierto? Me parece que es algo súper estratégico. Pero Jauretche tenía algo muy interesante, que él hablaba de la colonización y del rol de los intelectuales, ¿no? Él hablaba de la inteligencia, decía que los intelectuales que de alguna manera terminaban lamiendo, ¿no?, las cadenas del amo, ¿no?, que eran los que se vendían o vendían su obra, su pensamiento. Eso también pasaba a nivel de la educación universitaria, donde evidentemente hay una ausencia de la enseñanza de estos pensadores nacionales y latinoamericanos muy marcada. Me parece que salvo en contados lugares no se los conoce y no se los enseña. Daniel, bueno, hay una comisión de homenaje. ¿Qué actividades tienen previstas ustedes para el 25 de mayo? Porque creo que también a difundir esta actividad es convocar
a gente que también participe y se interiorice de estos temas. Sí, Arturo Jauretche, ¿no? Por esas cosas, ¿no? Del destino, falleció un 25 de mayo del año 74, 25 de mayo, un gran patriota como él. Y este 25 de mayo se cumple el cincuentenario. Se formó el año pasado un foro del pensamiento nacional con muchas instituciones, universidades, grupos de investigación, cátedras, etc. Y este año lo declaramos como año jauretchiano y va a haber todo tipo de eventos en gran parte del país, en muchos lugares del país, una cantidad enorme de cosas. Nosotros acá en la ciudad de Santa Fe tenemos previsto realizar un seminario de pensamiento nacional el viernes 24 con destacados intelectuales que van a venir a visitarnos de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de la UBA, ¿no? Y también gente de la Asociación de Filosofía. ¿Cuál sería el lugar de encuentro? El lugar va a ser el Instituto de Formación Docente del SADOP, en calle Mendoza, a metros de la Plaza del Soldado. Ya más sobre la fecha te vamos a dar toda la información para que nos ayude en la difusión. Con todo gusto. Daniel, no sé si quedó algo pendiente, algo que quieras comunicarnos, informarnos a todos los televidentes para ir cerrando. No, solamente destacar esto, ¿no? Que la Argentina está, mirá, en los años 60, Jauretche, después del Cordobazo, recorrió el país, el interior, dando conferencias. Y él decía, la Argentina está en estado de introspección, está en un estado de reflexión porque había una crisis fenomenal, ¿no es cierto?, buscando una salida. Yo creo que nosotros tenemos que, como sociedad, tenemos que entrar en un estado de reflexión, de discusión y de pensamiento, justamente, para poder encontrar la salida de esta crisis tan profunda, porque si no, estamos en riesgo de desaparecer como nación. Me parece que estos autores y este tipo de actividades son una oportunidad para hacerlo. Bueno, estaremos acompañándolos. Gracias, Daniel, por tu presencia. Muchas gracias a vos.